Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Bienvenidas a todas y a todos a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Soy Alma Lilia Martínez y los saludo en ausencia de mi compañera Ivette Mota, y como cada semana vamos a platicar de historia con el titular de este programa, el doctor Felipe Ávila, y con nuestro invitado de hoy, el historiador Gabriel Aarón Macías Zapata. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Muy bien, Alma, mucho gusto de verte a ti y también a nuestro invitado y a nuestro amable auditorio, desde luego. Claro que sí. Y en esta emisión, estimadas amigas y amigos, el programa estará dedicado al tema de la frontera de la civilización durante la Guerra de Castas en Yucatán, y para ello le damos la bienvenida al historiador Gabriel Aarón Macías Zapata. Bienvenido, Gabriel, te saludamos. Muchas gracias por la invitación, Alma Lilia, y también muchas gracias al doctor Felipe por su invitación, pues para hablar sobre este tema de suma importancia para la península y espero que también para la historia de México. Gracias. Y para todas nuestras audiencias, claro que sí. ¿Y qué les parece entonces si antes de dar inicio a esta charla, conocemos quién es nuestro invitado? Gabriel Aarón Macías Zapata es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, el 15 de abril de 1985, luego de participar en una investigación colectiva para estudiar la dinámica de la frontera sur bajo la coordinación del doctor Andrés Fábregas Pusch. En el año de 1988, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo nombró como perito en historia para dictaminar y resolver la problemática limítrofe entre los estados de la península de Yucatán. Al doctor Gabriel Aarón Macías Zapata le han sido otorgados los reconocimientos: mención honorífica en el concurso Premios Casa Chata 1997 por el artículo Liberalismo y Proteccionismo Comercial en el Caribe Mexicano, el caso de la Marina Mercante, 1884-1896. Así como la mención honorífica Premios INA 1998, reconocimiento Francisco Javier Clavijero en Historia y Etnohistoria por la tesis de maestría Bosque Tropical, Comercio y Aduanas en la Costa Oriental de Yucatán, la Formación de Quintana Roo, 1884-1902. Entre sus publicaciones destacadas figuran La Península Fracturada, Conformación Marítima, Social y Forestal del Territorio Federal de Quintana Roo, 1884-1902. El vacío imaginario, geopolítica de la ocupación territorial en el Caribe Oriental Mexicano, así como Guerra de Encrucijada, rostros de la resistencia maya en tiempos aciagos, 1847-1901. Continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por las redes sociales de Facebook, Twitter de Radio Educación y también de El INER, y a quienes nos escuchan por el 1060 de AM, el 96.5 de FM en la Ciudad de México, o alguna de las emisoras que comparten nuestra señal en la República Mexicana. Agradecemos que nos sintonicen. Y vamos a dar inicio a la revisión histórica de hoy. Y Felipe, retomemos en esta emisión el tema de la Guerra de Castas, pero desde otra óptica. En esta ocasión
desde el análisis de lo que los historiadores llaman la larga duración, es decir, aquello que explica que un episodio histórico como este perviva por más de 50 años. Dinos, ¿cuál es tu aproximación al tema? Con mucho gusto, Alma. Creo que la Guerra de Castas es uno de los acontecimientos más importantes en la historia de México, de la segunda mitad del 19 y comienzos del 20, y también es un episodio muy poco conocido, de manera que me parece que es muy importante que en este espacio radiofónico podamos tratar con un poquito de más detalle y con algunos de los principales expertos en el tema este acontecimiento que es tan relevante y que tiene una significación tan especial, sobre todo para esta región del sureste mexicano, Alma. Yo creo que la Guerra de Castas, como comentaba, es un episodio muy importante, pero muy poco conocido. Es la guerra más prolongada que tiene lugar durante el siglo XIX mexicano, dura poquito más de 50 años de enfrentamientos militares entre distintos gobiernos locales y nacionales en contra de la población maya insurrecta. Y creo que le viene muy bien el apelativo de ser una guerra de larga duración, porque las causas que originaron el estallido de este conflicto se remontan a mucho tiempo atrás, Alma. Es un conflicto que solo se explica a partir de la forma en que fue llevada a cabo la conquista, colonización de ese territorio por las fuerzas españolas desde el siglo XVI, por la resistencia de las comunidades indígenas, por lo que ocurrió en el enfrentamiento entre estas dos civilizaciones, entre estas dos culturas, en donde las poblaciones originarias de esos territorios pues se consideraban los propietarios legítimos de sus tierras, de sus bosques, de sus aguas, querían conservar sus tradiciones, querían conservar su cultura, querían conservar su lengua. Y bueno, pues fue un choque dramático que se dio desde el primer contacto y como consecuencia de la conquista y colonización, muchos de esos pueblos asentados en esos territorios prefirieron huir, prefirieron refugiarse en las selvas del extremo oriental de la península de Yucatán, lo que actualmente es el estado de Quintana Roo, que eran lugares muy inhóspitos, pero que fueron esos lugares que precisamente por sus condiciones geográficas fueron los que escogieron no solamente muchas de las comunidades mayas, sino muchas comunidades indígenas de otras partes de lo que era el territorio novohispano, para huir de lo que significaba la conquista para ellos, que era una guerra, era una imposición de una cultura, de una religión, de una lengua, un despojo de sus tierras, un sometimiento en ocasiones brutal a la explotación de su fuerza de trabajo, una extracción de la riqueza. Y entonces, para tratar de escapar y de sobrevivir, muchas de esas comunidades pues tuvieron que irse a territorios geográficamente inhóspitos para que en esos lugares estuvieran más protegidos, más a salvo para poder mantener lo que para ellos era más importante, y se fueron acomodando a las nuevas condiciones que les ofrecían esos nuevos hábitats, Alma. Entonces, la guerra de castas, la llamada guerra de castas, tiene sus orígenes en esta defensa de la propiedad de los territorios, de la cultura de una parte de las comunidades mayas, en contra del avance de la agricultura comercial, del ejército invasor, de un proyecto de dominación que estaba imponiéndose a rajatabla, de un proceso de centralización por parte de los gobiernos nacionales y de los gobiernos locales que no eran de origen maya. Y también, eso es lo que explica la enorme resistencia que pudieron ofrecer durante más de medio siglo y que configuró de una manera distinta lo que ocurría en esa alejada región
de la entonces República Mexicana a mitad del siglo XIX, Alma. Gracias, Felipe, por adentrarnos de nuevo al tema con esta exposición. Y Gabriel, en una de tus investigaciones, precisamente con la cual titulamos este programa, señalas que la guerra de castas bien puede ser analizada como la frontera de la civilización. Explícanos, por favor, y explícale a nuestro auditorio ese significado. Sí, muchas gracias por la palabra. Pues bueno, con esta excelente introducción que dio Felipe, pues sí me permite hablar, por ejemplo, de la larga duración, en el sentido de irme hasta la época colonial. ¿Por qué? Porque es a partir de la conquista, lo que es ahora el estado de Quintana Roo estaba conformado por los cacicazgos mayas de Guaymil, Chetumal, Ochoa y Ecap. Entonces, cuando sucedió la conquista, esta parte oriental ofreció mucha resistencia a la invasión española y por lo tanto sufrieron mucho deterioro en el índice demográfico, aparte de que muchos de los mayas que sobrevivieron a las diferentes entradas fueron trasladados hacia el noroeste de Yucatán, a las encomiendas de aquel lado. ¿Por qué se los llevaron para allá? Pues porque decían los españoles que como eran muy pocos, no podían controlar al gran número de mayas que había. Entonces, en gran medida, se llevaron a mucha población maya hacia las zonas más pobladas, como era la Yucatán, la ciudad de Yucatán, Campeche, y al final de la conquista, quedaron 4 provincias de las más importantes durante la época colonial. Estas 4 provincias tuvieron, durante los 3 siglos, fueron las más importantes. ¿Cuáles eran? Eran Campeche, la ciudad de Mérida, Valladolid, que quedaba la actual Valladolid, y la actual, donde está la laguna de Bacalar. Esas eran las 4 poblaciones más importantes. Entonces, desde ese tiempo, quedó una franja de pueblos que actualmente, para situarnos, es una franja de pueblos que está más o menos en los actuales límites entre Quintana Roo y Yucatán. O sea, para los radioescuchas, para situarnos mejor, serían más o menos los límites entre los actuales estados de Quintana Roo y de Yucatán. Entonces, ahí quedó una frontera. ¿Por qué? Como bien decía Felipe, los mayas huyeron hacia las zonas que no estaban pobladas por los españoles y resulta de que el oriente, lo que es actualmente el estado de Quintana Roo, fue una zona de refugio de los mayas que huían de las encomiendas de los españoles, a excepción de Bacalar, que fue una población española que duró muy poco tiempo. ¿Y a qué viene esto? Que con el estallido de la guerra de castas, precisamente el estallido de la guerra de castas tuvo lugar en el oriente de Yucatán, en esta franja de pueblos de Valladolid, de Tepich, Ixmul, Tizimín, Tejuzuco, Peto, que, vuelvo a insistir, están en los actuales casi límites del estado de Quintana Roo y de Yucatán. Entonces, a lo largo de la guerra de castas se dice que esta es una frontera de la civilización porque dividía el territorio que quedó bajo dominio del gobierno de Yucatán, en donde estaba pues, la gran parte de la población blanca y mestiza, y muchos pueblos mayas también que no se alzaron en la guerra, pero que durante todo el transcurso de la guerra mantuvieron el control sobre sus tierras. O sea, no quería decir que tampoco aceptaron que le siguieran quitando las tierras, ¿no? El estallido de la guerra de castas tuvo lugar en este lugar porque allí fue el episodio azucarero en donde en vez de avanzar a ocupar tierras hacia el oriente que estaban desocupadas, ocuparon las tierras que ya tenían los mayas en producción. Entonces, al quitarles esas tierras, obtenían al mismo tiempo la mano de obra para sus sembradíos de la caña de azúcar. No aguantaron ya tanto vejación y los mayas tuvieron un alzamiento ahí, entre otras causas, ¿no? Entonces, durante toda la guerra de castas hubo muchas batallas en este lugar, hubo muchos movimientos, se perdían, se ganaban pueblos. Recordemos que los mayas rebeldes
al poco tiempo se refugiaron en 1855 en la ciudad sagrada que ellos fundaron, hoy Santa Cruz de Bravo, hoy forma parte del municipio de Felipe Carrillo Puerto, y entonces dividía estos dos territorios, y así perduró durante toda la guerra de castas. Era una separación entre dos mundos, y pues fue donde ahí después se dieron muchos conflictos, la gran parte, un campo de batalla prácticamente de estos poblados, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso sería contestar la pregunta. Gracias, Gabriel, por ubicarnos geopolítica, ahí esta situación de tu análisis sobre la frontera de la civilización. Y Felipe, en el siglo XIX mexicano se vivieron muchos conflictos armados. ¿Qué distinguió a la guerra de castas de las demás guerras existentes a lo largo de este siglo bélico? Bueno, Alma, lo que distinguió la guerra de castas con otras guerras, que como bien señalas ocurrieron profusamente a lo largo del siglo XIX mexicano, fue su naturaleza, carácter que tuvo, un enfrentamiento entre comunidades indígenas, mayas, que defendían su tierra, que defendían sus recursos naturales, que defendían su autonomía, que defendían su religión, que defendían sus costumbres en contra de un ejército enemigo que representaba una civilización contrapuesta a las suyas y que tenían ya más de 300 años de experiencia difícil, complicada con estas fuerzas invasoras, y la capacidad de resistencia de las comunidades mayas que se aprovecharon de las condiciones geográficas, pero también de los fuertes vínculos de identidad y de solidaridad que existían entre estas comunidades para poder resistir por tanto tiempo. Yo creo que lo que hace diferente a la guerra de estas comunidades mayas contra el ejército mexicano y contra los gobiernos federal y de Yucatán es que las otras guerras eran guerras políticas. Digamos, a lo largo del 19 nosotros vemos el enfrentamiento entre dos proyectos de nación, entre dos sectores de las élites mexicanas políticas y económicas. Vemos las luchas entre imperiales y republicanos primero, después entre centralistas y federalistas, y posteriormente entre liberales y conservadores, en donde hay motivos sociales y económicos detrás de estos enfrentamientos bélicos, pero sobre todo hay proyectos políticos que están tratando de imponerse y de vencer a sus enemigos. Hay también guerras extranjeras, Alma, en el siglo XIX, porque, bueno, está la guerra contra Texas, que se independiza, después la guerra de conquista contra Estados Unidos, en donde perdemos más de la mitad del territorio, y después está la guerra contra el imperio de Maximiliano, apoyado por el ejército francés. Junto con estas grandes guerras, muchas de las cuales tienen dimensión nacional e incluso una dimensión internacional, hay muchos conflictos de carácter local que, sin embargo, son resueltos de manera pronta. Son rebeliones agrarias, algunas rebeliones indígenas que ocurren en el 19, pero que no tienen la capacidad de resistir y que son aplastadas por el gobierno central mexicano. Lo que hace diferente a la guerra de los mayas en Yucatán es que ellos sí tuvieron la capacidad de resistir por más de medio siglo. Quizá el único enfrentamiento parecido en muchos sentidos a este que tuvo lugar en lo que hoy es Quintana Roo es la guerra de los yaquis, que también era una comunidad originaria que defendió encarnizadamente y que resistió por décadas a los enemigos que representaban el gobierno central, las élites económicas y las empresas que querían apoderarse de sus recursos naturales y someterlos. Quizás sea el único parangón semejante que nosotros encontremos
durante esta etapa. Creo que esto es lo que hace diferente el enfrentamiento de los mayas, conocido como la Guerra de Castas, Alma. Gracias, Felipe, por profundizar en este punto. Y bien, Felipe, Gabriel, amigos y amigas, los invito a ver y a escuchar la siguiente cápsula y regresamos para continuar con esta charla. A finales de junio de 1848, los mayas estaban cerca de Mérida, dispuestos a tomar la ciudad capital. Este ataque no se realizó porque los rebeldes decidieron regresar a sus tierras y milpas. Fue entonces cuando el ejército yucateco recuperó las poblaciones abandonadas por los mayas y organizó una contraofensiva. Para octubre de 1848, el ejército ya había recuperado poblados tales como Sotuta, Yaxcabá, Peto, Valladolid, Izamal, Tecash y Tijosuco. Bacalar fue recuperado hasta junio de 1849. Debido a las torturas, vejaciones y excesos que el ejército yucateco infringió contra los mayas e incluso contra los infantes naturales, existen testimonios que aseveran que en el mes de septiembre, 938 soldados estadounidenses se sumaron a la élite yucateca, y que tiempo después serían considerados más peligrosos que los propios rebeldes, por lo que después de provocar 70 muertos y 170 heridos, la gran mayoría regresaron a Estados Unidos. Inglaterra también intentó intervenir para que México cediera una parte de su territorio y con ello se conformara una nación indígena maya frente a Belice. Esto sucedió cuando el caudillo indígena Venancio Peck solicitó ayuda a la reina Victoria a través de una misiva y ofreció someterse a la corona británica. En respuesta, la Federación pactó con la élite yucateca, se organizó un contingente militar y adicionalmente se adquirieron armas estadounidenses para combatir a los indígenas mayas. A través de la frontera con Belice, los indígenas pudieron comerciar y obtener armamento a cambio de palo de añil y otras maderas preciosas. Mientras tanto, el interés inglés radicaba en la explotación de la agricultura comercial del Enequén, por lo que el tráfico de armas fue constante a lo largo del conflicto. En esta situación, algunos colonos de las Honduras británicas, como se les conocía entonces, habían abierto almacenes en Bacalar, donde los rebeldes podían adquirir pólvora, plomo y armas a cambio de objetos conseguidos en las batallas y al tomar las poblaciones. Era tanto el interés cruzado que incluso el gobernador militar de Belice se expresaba en términos muy favorables de los rebeldes, mientras que Venancio Peck, líder maya, aseguraba que los alzados querían que el gobernador de Belice lo fuera también de ellos. Los indígenas apresados canturreaban: ya llegó el papel de la reina inglesa, se va a dividir esta tierra de Yucatán y así es preciso robustecer la guerra al enemigo. Así, a los agraviados mayas, la intervención militar inglesa les parecía una certeza y proclamaban con orgullo que después de la Pascua los ingleses dividirían la tierra. A diferencia de la Federación, que enviaba militares a reconquistar el territorio y donde implementaron el comercio de esclavos, los ingleses comerciaron con los indígenas y les ofrecieron protección, apoyos y la imposición de contribuciones especiales sobre árboles talados. Así, la guerra de castas se extendió hasta los primeros años del siglo XX, tiempo en que el ejército porfirista pudo dominar a los rebeldes mayas e imponer de nueva cuenta la opresión del hacendado blanco. Continuamos con su programa Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión con el tema de la frontera de la civilización durante la Guerra de Castas en Yucatán, en compañía del doctor Felipe Ávila y el historiador Gabriel Aarón Macías Zapata. Y bueno, Gabriel, una variante en el análisis histórico de la Guerra de Castas que tú has introducido es la del miedo y la zozobra que se vivió durante este conflicto. Explícanos cuál fue la importancia de las emociones durante esta guerra. Bueno, este es un aspecto que
había pasado desapercibido por los numerosos autores que han estudiado la guerra de castas. Y bueno, pues era natural analizar el miedo, ¿no? ¿Quién no va a tener miedo en una guerra? O sea, allí el miedo es obvio que se va a tener, pero no todos tenían el mismo miedo. ¿Por qué? Porque eso depende de los grupos y su proximidad con el conflicto, es decir, con el campo de batalla. Entonces, aquí lo que nos interesa, ¿no? Lo que me interesó analizar es el miedo colectivo, no el miedo individual, porque pues ahí ¿no? Dispersaríamos mucho el análisis, ¿no? Y sería imposible. Entonces, aquí lo que me interesó es analizar el miedo colectivo que comparten un grupo de personas, en el sentido de que nos referimos al miedo que envuelve a un determinado grupo en una situación específica y que además el colectivo de personas comparte la misma fuente que lo origina. Es la sensación que experimenta un grupo humano de tener una cierta amenaza real o imaginaria. Y aquí, esta zona, la frontera de la civilización, es un campo privilegiado para analizar el miedo, puesto que aquí incluso para que se manifieste el miedo, la distancia no es un obstáculo. Por ejemplo, ¿qué miedos se manifestaban en esta frontera? Pues se manifestaba paradójicamente el miedo de la zona de confort, es decir, le llamamos zona de confort a esa zona que quedó bajo el dominio del gobierno de Yucatán y donde no llegaban las batallas. Esa zona en donde se hablaba constantemente de la guerra de castas, pero no vivían en carne propia las batallas que se vivían en la frontera de la civilización. ¿Pero por qué les preocupaba la frontera de la civilización? Pues porque la frontera de la civilización era el muro de contención. Toda esta hilera de pueblos que existían era un muro de contención para detener un posible ataque de los mayas. Entonces, a pesar de que estaban lejos, tenían miedo de que la frontera de la civilización se perdiera y entonces los mayas podrían avanzar hacia donde estaban los planteles del Enequén, y obviamente eso también podría tener pérdida de vidas, enfrentamientos en una zona en donde se fincó el desarrollo de Yucatán después de la guerra, que era el cultivo del Enequén. Entonces vemos ahí cómo confluía, a pesar de la distancia, en la frontera de la civilización se manifestaba el miedo que tenía la sociedad yucateca y el Estado el gobierno de Yucatán de perder esa zona. Y pues obviamente está también el miedo de los mayas sublevados. Es decir, el miedo de los mayas sublevados era en el sentido de que en esta frontera era también podría significar un punto de partida para un ataque hacia la población de Santa Cruz, como sucedió en muchas ocasiones, ¿no? Se contabilizan en un periodo de 20 años como unas 24 incursiones del gobierno yucateco hacia el territorio maya. Es decir, ahí también prevalecía el miedo de que la frontera de la civilización fuera el punto de partida para incursiones hacia territorio maya. Entonces, los mayas también sublevados tenían cierto temor a que el proceso de desamortización avanzara sobre sus tierras, como había sucedido, por ejemplo, en el norte de la península de Yucatán con las compañías colonizadoras de la costa oriental y el Cuyo y anexas, en donde después de la batalla de Chuchuc que perdieron los mayas allá por 1868, 69, por ahí más o menos, lograron ya el control del norte de la península de Quintana Roo, el actual estado de Quintana Roo, y lograron entonces entrar esas compañías y tomaron ese territorio. O sea, era real ese miedo, ¿no? De que entrara también la desamortización. Y tenemos también, por obvias razones, el miedo de los habitantes que vivían en la frontera de la civilización. Es decir, ellos estaban enfrente del enemigo
Y paradójicamente no solamente se tenía miedo a un ataque de los mayas, sino que paradójicamente también se tenía miedo a un inminente proceso de desamortización en sus tierras. ¿Por qué? Porque el proceso de desamortización, aunque se ha catalogado como uno de los que causaron la guerra, uno de los factores que causaron la guerra, durante la contienda no fue detenido, siguió avanzando. Entonces, hubo algunos casos en donde los denunciantes de tierras denunciaron terrenos de los mayas que estaban ubicados en los pueblos de la frontera de la civilización. También tenían temor de perder esos terrenos, de su territorio, sus tierras, y pues eso significaba también no tener los medios que le brindaban los recursos para vivir, ¿no? Y por otro lado también estaba el miedo de los hacendados que vivían en ese lugar. Y hay que hacer notar que en estos pueblos convivían tierras comunales y también pequeños ranchos, hacendados, etcétera. También tenían miedo debido a que era obligación de muchos ciudadanos prestar el servicio en la Guardia Nacional. Yucatán carecía de un ejército profesional, de soldados que vivieran de su profesión, sino que más bien la Guardia Nacional estaba compuesta por los mismos habitantes, que en su mayoría eran campesinos, o si no, eran peones de las haciendas. Entonces, en ocasiones, la Guardia Nacional llamaba a sus filas a los peones de las haciendas y los tenían que ceder. Entonces, ahí el temor era el miedo de los hacendados, era perder a los peones, porque muchos de ellos ya no regresaban. ¿Por qué? Porque algunos pues morían en las batallas y otros se aprovechaban para huir. Y en ese caso, en ambos casos, el hacendado perdía la deuda que el peón le debía. Hay que recordar que en aquel tiempo las haciendas mantenían un sistema de peonaje acasillado. ¿En qué consistía esto? En que los peones se endeudaban con el hacendado de por vida casi, porque la deuda iba aumente y aumente, y eran deudas impagables. Entonces, lo que los mantenía sujetos a las haciendas eran esas deudas. Y al huir o al perder la vida en una batalla, estos hacendados perdían a sus peones, a su fuerza de trabajo. Y hay que recordar que la falta de fuerza de trabajo en la península fue una constante durante todo el tiempo del auge nequenero. E incluso, ya que el doctor Felipe mencionó a los yaquis, en muchas ocasiones muchos mayas yaquis fueron trasladados para tratar de apaciguar la guerra que se tenía con los yaquis. Se los trasladaron a las haciendas nequeneras. Hay muchas referencias de que los yaquis trabajaron ahí también en las haciendas. Entonces tenemos ahí en esta frontera toda una confluencia de miedos que allí desembocaban, y lo más importante, lo que nos interesa como historiadores, es ver qué efectos tuvieron estos miedos, ¿no? Estos miedos los supo utilizar la población indígena para obtener beneficios, como era la exención de impuestos. Ellos decían, sus miedos los transferían a la zona de confort. Les decían, ¿saben qué? Nosotros sufrimos la pérdida de cosechas, no podemos pagar impuestos. Perdónenos los impuestos o bajen los impuestos, porque si no nosotros vamos a tener la necesidad que emigrar, y entonces estos poblados se van a quedar solos. Entonces, ¿quién los va a defender? Van a quedar solos, van a quedar despoblados. Entonces los mayas podrían pasar a la zona de ustedes y van a perder el confort, van a perder y entonces a partir de eso ese miedo que trasladaron a la zona de confort les sirvió para negociar y obtener mayores prerrogativas, a diferencia de los que vivían en otras regiones. Y pues a grandes rasgos eso es, no quisiera tampoco alargarme mucho. Gracias. Gracias, Gabriel, por esta descripción que nos haces. Y con respecto a esta variante del miedo de la que nos hablas y que estudias, y que se consideró la pandemia de cólera, las crisis agrícolas, la hambruna, además de la inseguridad, ¿cómo es posible, Gabriel, cuantificar el miedo en la historia? Bueno, el miedo para nosotros tiene mucha importancia
al analizar de que el miedo tiene acciones concretas, ¿no? Como acabo de mencionar, el miedo se puede medir en las acciones que comete la gente a partir de la experimentación de esta emoción. El que tiene miedo siempre busca contrarrestar esta emoción y busca el lado contrario, que sería la seguridad. Entonces, hay muchas acciones de por medio que están relacionadas con obtener la seguridad, y una de ellas, de hecho, aquí lo que más me interesó es analizar el efecto que tuvo el miedo en la forma de hacer política de los mayas, de transmitir su miedo a otros sectores de la población para verse beneficiados en acciones que se vieron incluso reflejados en leyes, ¿no? Sí. Hubo leyes que los favorecieron, y leyes especiales para la creación y para la subsistencia de estos pueblos. Entonces, ahí se ve que el Estado asume también el miedo, lo hace suyo, porque sabe que depende de ellos la seguridad, la seguridad propia. Entonces, así podemos medir el miedo, ¿no? Y sí, a través de sus efectos. Muchas gracias, Gabriel. ¿Qué les parece, Felipe, Gabriel, si hacemos una segunda pausa para ver y escuchar la cápsula que preparó el equipo de producción y regresamos para continuar con este tema? De acuerdo con el decreto del 4 de septiembre de 1895, el 15 de octubre del mismo año, Porfirio Díaz emitió el reglamento para entregar las tierras a los mayas de Santa Cruz y pacificados del sur de Campeche. Congruente con el liberalismo agrario, ordenó el reparto en lotes bajo el régimen de propiedad privada, en beneficio de los padres de familia. Acostumbrados al régimen comunal, los mayas de Santa Cruz rechazaron la oferta por no entender la entrega de la tierra en propiedad individual. Después que Tulum se separó de Santa Cruz, el líder de los sublevados, Román Peck, los convenció de integrar una nueva alianza para enfrentar al enemigo. Poco después se enteró de que el comandante de Tulum preparaba un pacto de paz con los yucatecos y decidió arrasar con el pueblo. Esta acción produjo en 1897 un enfrentamiento entre Felipe Aké y Peck, que tuvo como resultado el asesinato del líder maya de Santa Cruz. En 1897, la compañía Stanford legalizó con el gobierno federal mexicano el contrato para la explotación de maderas celebrado con Anselmo Tamay. Ahora contemplaba una superficie de 192,000 hectáreas ubicada en la municipalidad de Icaiché. Aún así, la Stanford continuó pagando una renta a los mayas icaichés. El 23 de enero de 1898 arribó el pontón Chetumal, la embarcación aduanal y guarnición de vigilancia en la desembocadura del río Hondo en la frontera entre México y Belice a la bahía de Chetumal, con la misión de impedir el tráfico de maderas y armas. En 1898, el gobierno de Honduras británica tuvo conocimiento de que Tamay cobraba rentas a madereros ingleses por la explotación de los bosques ubicados al sur de Blue Creek y la isla Albión. Los arrendatarios protestaron ante la corona inglesa. A finales de 1899, el general Felipe Llamá, líder de Santa Cruz, fue acusado de la baja recaudación de dinero por concepto de las rentas del bosque a los ingleses, motivo por el que fue muerto a machetazos. En 1900 el gobierno federal percibió que por causa de la falta de abastecimiento de armas, de los constantes enfrentamientos entre los mismos mayas y por la emigración de los indígenas a Belice, los chenés y Caiché, entre otros lugares, las fuerzas armadas de los mayas se encontraban muy debilitadas. En marzo de 1901, el general José María de la Vega tomó la población de Bacalar, lugar por el que los mayas se abastecían de armas y municiones. En mayo, el general Ignacio Bravo ocupó la capital de los sublevados, Chan Santa Cruz. Ambas poblaciones se encontraban desiertas.
Después de la toma de Santa Cruz y de Bacalar, Porfirio Díaz presentó en septiembre de 1901 una iniciativa a la Cámara de Diputados para crear el Territorio Federal de Quintana Roo, propuesta que fue aprobada al año siguiente. Si bien el movimiento rebelde duró hasta 1901, todavía en la década de los 30 continuaron presentándose episodios esporádicos de violencia. El espíritu de independencia desafiante quedó grabado en la identidad de los mayas que viven actualmente en los pueblos y ranchos de Quintana Roo y en los edificios que sobrevivieron a la guerra de castas que se encuentran por toda la región. Regresamos a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Estamos con el doctor Felipe Ávila y el doctor Gabriel Aarón Macías Zapata. Y bueno, Felipe, ¿qué explica que en casi 55 años de guerra de castas, los diferentes gobiernos, los presidentes, los gobernadores, incluso un emperador, no pudieron dar solución al conflicto? ¿Por qué ni las leyes, ni el ejército, ni las legislaciones terminaron con la rebeldía maya? Bueno, Alma, yo creo que no pudieron acabar con esta resistencia y rebeldía indígena porque lo que pretendían hacer todos estos que has mencionado, los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, presidentes, gobernadores, incluso un emperador, lo que ellos querían hacer era imponerles un proyecto que no era el suyo, que no los beneficiaba. Veían en los indígenas, y particularmente en estas comunidades mayas, en un obstáculo para su proyecto de modernización, para su proyecto de establecer una agricultura comercial, para su proyecto de apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales, para su proyecto de acabar con la autonomía de las comunidades, para imponerles una centralización política y administrativa, para imponerles impuestos, para imponerles pagos por derechos religiosos, por las bodas, por los bautizos, por las defunciones, por las ceremonias litúrgicas que les exigían un pago que ellos consideraban como injusto, y porque finalmente los querían someter como fuerza de trabajo. Yo creo que esto es lo que hay de fondo en el proyecto liberal que impulsaron distintos grupos políticos, bien fueran liberales o bien fueran conservadores o bien fueran republicanos o bien fueran imperiales. De todas maneras, el trasfondo era el mismo. Significaba un proyecto de modernización política, de centralización, de transformación de las relaciones económicas y sobre todo también de despojo de su propiedad agraria y de imposición de una serie de reglas que pues los mayas no podían aceptar. Creo que es por eso que los distintos enemigos de las comunidades mayas no pudieron doblegarlos, en parte por la resistencia y su negativa a aceptar este mundo que no era el suyo y por defender lo que consideraban como propio, pero también por las distintas circunstancias que impidieron que sus enemigos acabaran con ellos de manera rápida, de manera expedita, porque en esos años en que dura la conocida como Guerra de Castas, son años muy difíciles también para el gobierno central mexicano. Son años en donde hay muchos otros conflictos, algunos de guerra con el extranjero, pero creo que el problema también es que no logra todavía imponer la soberanía del Estado nacional. Eso es algo que culmina, que se consolida hasta, digamos, el último tercio del siglo XIX y sobre todo en la década de 1880 y 1890 con Porfirio Díaz. Antes no era posible que el Estado Nacional aplastara una rebelión local como esta, que además tenía tantos recursos y tenía también tantas condiciones favorables para poder sostener esta enconada resistencia, Alma. Gracias, Felipe, por explicarnos más sobre este punto. Y Gabriel, ¿es posible hacer una periodización de la guerra de castas? ¿Y cuál sería de estos periodos el más violento, el que más miedo generó en la población?
Bueno, sí ha habido varios intentos, ¿no?, de hacer una periodización de la guerra de castas, pero la mayoría de los autores la han hecho a partir de, tomando en consideración los dos grupos antagónicos que siempre estuvieron más presentes, como el clásico libro de Nelson Reed, el libro de Don Dumont, que hacen una historia general y tratan de hacer periodización, pero solamente toman en cuenta las acciones que se hicieron entre estos dos grupos antagónicos. Sin embargo, si tomamos en consideración un aspecto más amplio de la guerra de castas, en donde también se involucren los grupos de mayas pacíficos, aquellos que no participaron en la guerra, pero que durante todo el conflicto se mantuvieron firmes a, 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 a conservar sus tierras comunales, pues aquí tenemos otra periodización. Bueno, hay que tomar en consideración que no todos tuvieron el éxito requerido, ¿no? Sino que muchos poblados que estaban ubicados cerca, en los alrededores de Mérida y en lo que fue la zona niquenera, ahí sí perdieron sus tierras, pero eran mayas que estaban más acostumbrados a la cuestión de las labores de las tierras, a la venta de tierras. Pero los que eran los mayas de la zona maicera, ellos tuvieron más fuerza en sostener sus tierras. ¿Cómo podemos hacer esta periodización? Pues yo creo que yo propongo otra periodización, así a grosso modo, aunque faltaría que hacer muchos detalles, afinar muchos detalles. Por ejemplo, pues obviamente en 1847, el estallido de la Guerra de Castas, yo lo pondría un primer periodo hasta 1859. ¿Qué es lo que pasa aquí? Los mayas avanzan prácticamente hasta la ciudad de Mérida. Posteriormente, al año siguiente del estallido, comienzan los tratados de paz. El Tratado de Paz de Sucacab de 1848, en donde los mayas prácticamente, ahí se reflejan las causas de la guerra. ¿Qué es lo que negocian? ¿Qué es lo que están negociando? Pues las tierras. Están negociando también la cuestión de los impuestos, que se los bajen, todas esas cuestiones. Es un tratado en donde les dan muchas prerrogativas para las tierras. De hecho, casi prohíben la desamortización, ¿no? Entonces, este tratado de paz no se llevó a cabo porque hubo pugnas entre ellos mismos, entre Cecilio Chi y Jacinto Pat, que eran dos de los líderes principales. Este tratado no se llevó a la práctica, pero sin embargo sí hubo después posteriores tratados, el de 1851, 1853, en donde surgen los mayas pacíficos de Campeche, que se establecieron en los actuales límites entre Quintana Roo y Campeche. Por ahí estaban los pueblos. Y en 1859, cuando se crea el Tratado de Paz con los mayas de Cantunilquín, que estuvieron ubicados en el norte de Yucatán, en el norte de la costa oriental del actual estado de Quintana Roo, en el actual poblado de Cantunilquín, en el actual municipio de Lázaro Cárdenas. Todavía existe esa cabecera municipal. Entonces, esa sería una primera etapa, y obviamente pues los primeros años de la guerra fueron años muy sangrientos, ¿no? Sí. Avanzaron los mayas y arrasaron con muchos pueblos. Una segunda etapa viene cuando surgen una serie de leyes a favor de los mayas para conservar sus tierras, o es cuando el estado de Yucatán trata de administrar por un lado, administrar la paz entre los mayas pacíficos para evitar que el proceso de desamortización los obligara a tomar las armas o unirse a los mayas sublevados. Y ese temor fue real, porque incluso hay un anónimo, un libro que se escribió en 1866, donde se plantea eso de una manera muy sistemática y hacen un análisis muy bueno. Yo creo que ahí están parte de los inicios de la antropología en Yucatán. Entonces, era un temor que sí era real. Entonces, hay varias leyes, como por ejemplo, en 1861 hay una ley que prohíbe que se repartan terrenos baldíos cercanos a 3 leguas de los pueblos mayas. Posteriormente, en 1867, hay una ley en donde el gobierno de Yucatán tiene la facultad de detener el denuncio de baldíos cuando se pusiera en peligro
la pacificación de los mayas, la paz de los mayas, que si alteraba un denuncio de tierras a un poblado, el gobernador la podía detener. Y esto no se podía hacer, legalmente era contrario a la ley de 1856 de desamortización y a la Constitución Nacional de 1857, los cuales le cedieron a la Federación la administración de los terrenos baldíos. O sea, el estado de Yucatán para nada tenía que meterse en las tierras. Este periodo de 1859 duró hasta 1870, cuando la Federación entra y hace que estas leyes que contrariaban a las leyes nacionales las derogaron. Y entonces lo que hacen es crear una ley en donde se les reconocían ciertas tierras a los mayas, pero con la condición de que se repartieran en lotes individuales, en propiedad privada, cosa que no aceptaron la mayoría. Y entonces, muchos no aceptaron y utilizaron muchos artilugios para evitar la parcelización de las tierras, diciendo que no tenían el dinero para hacer el deslinde de los terrenos, etcétera, etcétera. Yo terminaría después hasta 1895, cuando el Estado, contrario a todos sus elementos, a su visión, a su visión liberal, en 1895 emite una ley en donde manda reservar todos los terrenos ocupados por los mayas sublevados. Es decir, no se podía hacer ningún denuncio. Y después, posteriormente, esto se ve reflejado en 1902 con la creación del territorio de Quintana Roo, donde quedan comprendidos estos territorios que se mandaron reservar. Entonces, a grandes rasgos, y perdón por ampliarme mucho, eso sería una periodización que estoy proponiendo, pero falta detallar mucho. Muchísimas gracias, maestro Gabriel. Felipe, pues así llegamos al final de este programa, agradeciendo al historiador Gabriel Aarón Macías Zapata por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Y Felipe, nos encontramos la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, Alma. Agradecemos a todos su amable participación en esta tarde y lo invitamos a que nos sigan las redes sociales de El INER e Historia Viva y continúe en sintonía con Radio Educación. Participamos en este programa Oscar Guerra, José Ángel Domínguez, Laura Viadas, Alma Lilia Martínez, Salvador Castro, Daniel Librado Luna, Claudia Segura, Felipe Ávila, Ivette Mota, bajo la producción de Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.